Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta sesión de Filmoteca Villaverde. Hoy la verdad es que me alegra muchísimo poderles presentar esta película porque hemos tenido que esperar 6 años para disfrutar del segundo largometraje de Neus Bayús, quien con tan solo dos largos se ha ganado a pulso un lugar quizás entre los cineastas más interesantes del cine contemporáneo de este país. En 2013 podemos disfrutar de la aclamadísima y muy premiada La Plaga, su primer largometraje que escribió también con Pau Subirós, su compañero habitual, con quien ya trabajó en la docuserie Barcelona Año Cero, años antes, y la continuación Barcelona Año Uno, y que vuelve a trabajar con la cineasta en la película que vamos a ver esta tarde, en El viaje de Marta. Si vieron La Plaga, y si no, les recomiendo de verdad que la vean, sabrán que es una película que hemos venido a considerar documental de creación, ¿no? Ese terreno híbrido que se sitúa, que tiene raíces propias del documental, pero que tiene algunos elementos ficcionales, ¿no? Que la sitúan en ese terreno mixto, ¿no? Entre los dos mundos. En aquella película, Bayús utilizó este recurso para retratar de manera muy, muy impresionista, muy con pequeñas pinceladas, algunos pedazos de la vida del Vallés Oriental en los años más duros de las secuelas de la crisis, ¿no? Un espacio que además es también fronterizo, o sea, no solo juega con esta idea de frontera en cuanto a la hibridación de géneros, sino que espacialmente está entre lo urbano y lo rural, ¿no? Las afueras de Barcelona. Y esto enmarca perfectamente ese juego que hace con los distintos personajes, ¿no? A lo largo del film, y con el núcleo que supone la película, que es ese encuentro con la mirada del otro, ¿no? Esa mezcla de extrañamiento y de empatía que se produce al observar al otro, pero que al mismo tiempo nos impulsa a ser conscientes de nuestro propio posicionamiento como objeto y como sujeto de mirada, ¿no? En esa dualidad. Y les cuento todo esto, el elemento, como digo, de la frontera, de la mezcla de documental y ficción, de la mirada del otro, porque es un sello que podemos apreciar indiscutiblemente en la película de esta tarde, en el viaje de Marta. En esta ocasión, Bayus sí que se ha decantado enteramente por la ficción, pero sin duda podemos observar algunos de estos elementos comunes con la película anterior, tanto, y eso y que marcan, ¿no?, su mirada como autora, ¿no? Tanto por lo que les digo en una cuestión temática como en unas decisiones estéticas, ¿no? Esta vez narra la historia de Marta, una adolescente a punto de cumplir los 18 años, que viaja con su hermano y con un padre con el que tiene una relación un poco compleja a un resort de Senegal. Y en esta suerte de parque de atracciones que suponen estos espacios turísticos mastodónticos que se diseminan a lo largo de todo el mundo y probablemente sean bastante artificiales en todas partes, pero que precisamente en los países más desfavorecidos aún llama más la atención sobre su artificio, ¿no? Como digo, en este espacio, Marta convierte esta suerte de viaje físico en un viaje interior, ¿no? De autodescubrimiento que casa perfectamente con su momento vital, ¿no? Ese despertar al mundo adulto en el que se entremezclan, por un lado, el idealismo juvenil, esa visceralidad de unos principios y unos valores, ¿no?, con una reflexión muy incipiente, pero bastante que va adquiriendo profundidad en torno a la mirada del otro, ¿no? Ese otro explícitamente diferente, como son los senegaleses, pero también con lo aparentemente más cercano como su propia familia, ¿no? Y todo ello, de nuevo, como les comentaba con lo de la plaga, en una reflexión con su propio posicionamiento ante el mundo, ¿no? De nuevo, como digo, aunque se mueve en este caso en la ficción absolutamente, Bayus opta también por algunos elementos estéticos que quizás estamos más acostumbrados a ver en el cine documental, ¿no? Esa fragmentación de las situaciones, a menudo el uso de la cámara en mano, la narración y la puesta en escena
muy desnuda de artificios y bueno, hay otros elementos que sin duda podrán detectar a lo largo del visionado y que luego recogemos y seguimos reflexionando. Quizás en este sentido, que en estas decisiones que les comento, es muy fácil ubicar a Neus Bayús en la estela de lo que podríamos denominar en un guiño con lo que supuso la escuela de Barcelona de los años 60, en una suerte de novísima escuela de Barcelona, ¿no? Que surge en esta ocasión, en los últimos años, en el seno de la Pompeu Fabra, concretamente en el máster de creación, donde la cineasta estudió, y en torno al que orbitan, bien como profesores, bien como antiguos alumnos, algunos cineastas que tienen también este sello, ¿no? de autor y también se manejan en este juego híbrido, ¿no? Hablo de directores tan reconocidos como Guerín, como Isaac La Cuesta, como Mercedes Álvarez, Marrecha, Oliver Lasse, bueno, y muchísimos otros destacados de los últimos años y que giran en torno a esta escuela. A la sobriedad estilística propia de este núcleo de creación que les comento y a este sello autoral de Bayús, se les suma en esta película la espontaneidad que le confiere el trabajo de Elena Andrada, la protagonista de la película de hoy, que está fantástica, la verán ahora. Algo que es quizás más destacable porque no se trata de una actriz profesional y de hecho es que con esta obra debuta en el mundo de la interpretación y de hecho, de momento por lo menos, este es su único trabajo como actriz. El contrapunto en el elenco de esta carrera incipiente, ¿no? de este debut de la actriz, lo encarna el consagradísimo Sergi López en el papel del padre de Marta, que también está fantástico. Y del que es difícil destacar algunos títulos, ¿no? Porque tiene una carrera tan sumamente dilatada, especialmente en Francia y en España, pero bueno, en otras nacionalidades, en otras latitudes también. De hecho, por ejemplo, lo podrán recordar de la película italiana Lázaro Feliz o también en estos últimos años en La Inocencia o en La Boda de Rosa, además de algunas películas de los que les he mencionado, de Isaac y la Cuesta o de Marrecha, o quizás por otras películas no tan sumamente recientes, pero muy, muy reconocidas porque en su momento, desde luego, llamaron muchísimo la atención, tanto en el mundo en la crítica como en el público, como pueden ser pues, El laberinto del fauno, Solomía, El cielo abierto, la carrera, o sea, es que su carrera es dilatadísima. O Harry, un amigo que os quiere, que es el largometraje por el que ganó el premio César en su día. La combinación, como digo, de todos estos elementos hace de la película considero, a ver si están de acuerdo conmigo, una gran obra que de hecho ha conseguido encandilar tanto a crítica como a público, empezando por la Berlinale, donde la película se estrenó en la sección Panorama, y continuando por el Festival de Málaga o por los premios Gaudí, donde también fue muy, muy valorada. Como pequeño apunte, y ya les dejo disfrutar de la película, simplemente señalarles que en un primer momento el largometraje se dio a conocer con el título provisional, que ahora es subtítulo del film, Staff Only, que es ese cartel que separa el mundo del cliente con el del personal trabajador, ¿no? Entenderán perfectamente el acierto del título cuando disfruten ahora de la película y vayan cruzando esas fronteras constantes que Bayús, de manera más simbólica o más tangible, nos va presentando durante toda la película. Pero bueno, si les parece, ahora les dejo disfrutar y retomamos todo esto dentro de un ratito, en torno a las 8 menos 20 más o menos, pero bueno, ahora les indicamos exactamente la hora. Ya saben, en esta misma pantalla. Y ahora para ver la película simplemente tienen que introducir la contraseña que les hemos hecho llegar por email en el enlace que tienen justo debajo de mí. Y eso, y después retomamos la charla en esta pantalla donde podrán hacerme, como siempre, todos los comentarios o preguntas que quieran a través de las redes sociales, por el hashtag Filmoteca Villaverde o por WhatsApp en el número que tienen en pantalla. Pues que disfruten muchísimo. Hasta luego.
Hola de nuevo, espero que les haya gustado mucho la película. Como saben, pueden hacerme llegar todos los comentarios o preguntas por Twitter mediante el hashtag Filmoteca Villaverde o por WhatsApp en el número que les aparece en pantalla. Pero de momento, si les parece, voy arrancando yo continuando con lo que les comentaba antes. Como les decía, el viaje de Marta, que lleva el subtítulo Staff Only, ese título provisional con el que se presentó en la Berlinale y en el Festival de Málaga, se trata de la primera película de ficción de Neus Bayús y la segunda en su filmografía, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta distinción que hacemos para entendernos de ficción y documental, la directora no es amiga de estos encorsetamientos, ¿no? En cuanto a géneros. Y de hecho ya en La Plaga jugó con cierta ficcionalización de las situaciones para afrontar el documental. Y aquí, aunque todo lo que se narra es una ficción, habrán podido ver que la puesta en escena remite o tiene esos ecos, ¿no? Del mundo documental ya en los elementos que les comentaba antes, ¿no? En la fragmentación de las situaciones cotidianas dentro de su contexto, en esa cámara en mano tan frecuente, ¿no? Que acompaña la mirada observacional de la creadora y otros elementos, bueno, que vamos comentando en esta charla, ¿no? Y es que, por un lado, no podemos olvidar que la directora, como les comentaba, completa su formación como cineasta en el máster de documental de creación de la Pompeu Fabra, ¿no? Dirigido por Jordi Bayó y con profesores pues, como José Luis Guerín, ¿no? Director de conocidas películas que precisamente apuestan por una mirada muy similar en cuanto a los juegos entre los límites, ¿no? Entre realidad y ficción, ¿no? Como en Tren de Sombras, en Construcción, en La ciudad de Silvia, por ejemplo. Además, como les mencionaba antes, de ahí han ido saliendo distintos cineastas cuya rima con esta premisa es muy fácil de detectar, ¿no? Hablo de algunos grandes, pues como Mercedes Álvarez, como Isaac La Cuesta, como Mar Recha, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Del cine independiente contemporáneo, de los que hemos ido oyendo hablar a lo largo de los últimos años. Por otro lado, además de esta rima que digo con su escuela, Bayús ha defendido siempre un posicionamiento social muy comprometido, ¿no? Por el que ya apostó incluso, o sea, apostó en La Plaga, pero incluso también en la docuserie Barcelona Año Cero, ¿no? Todo esto, este compromiso, lo hace, sin embargo, sin perder esa cierta perspectiva de cuento, ¿no? Así lo tilda ella en algunas entrevistas, ¿no? De hecho, cuando realizó La Plaga, comentaba precisamente que ciertas dosis de ficcionalización le permitían transmitir al público de manera muchísimo más fácil una realidad muy compleja, ¿no? Y aquí apuesta por la ficción, ¿no? Para llevarlo a la máxima expresión, ¿no? Y lo hace con el convencimiento, que también marca literalmente, lo marca en los medios, de que el cine social, incluso tratando de situaciones, o sea, tratando situaciones muy críticas, ¿no? Y con un compromiso militante, como es el caso, no necesariamente ha de ser, ella dice literalmente, deprimente, ¿no? De hecho, cuenta en varias entrevistas que con frecuencia el cine social cae un poco en esos códigos, ¿no? Y que su carácter no va para nada por ahí. Entonces, precisamente busca elementos que le saquen del dramatismo excesivo, ¿no? Algo que le va muy bien en esa mirada observacional que imprime en todas sus producciones, ¿no? Añadiría además de esta ausencia de dramatismo excesivo que también huye del planteamiento aleccionador, ¿no? Como podemos ver en la película de esta tarde. Pensaba, de hecho, mientras veía el largometraje hace unos días, en Paraíso Amor, aquella película de la trilogía Paraíso de Ulrich Seidel, donde, que si no la han visto, es estupenda, no se la pierdan, donde las mujeres europeas funcionaban como sugar mamas en las playas de Kenia. Y hay algo en ese ambiente, ¿no? Que no resulta demasiado ajeno al Senegal de Bayus, ¿no? Pero sin embargo ella lo aborda desde un punto de vista muchísimo menos explícito en su crudeza, ¿no?
Quizás para ello la elección del punto de vista de Marta es sustancial, ¿no? Esa combinación de inocencia idealista, de rebeldía pues, más visceral, ¿no? Que solamente es posible desde la mirada adolescente, ¿no? Que está en constante negociación con lo establecido, con los valores y bueno, y con su propio posicionamiento ante el mundo, ¿no? Que empieza a forjarse de manera más profunda en ese momento vital. Porque en los matices que va encontrando Marta a lo largo de este proceso de autodescubrimiento, la película también va encontrando grises, ¿no? En la escala ética que plantea, ¿no? Tanto frente al funcionamiento del propio resort como con el padre de Marta y, por supuesto, con Kuma o con la otra trabajadora del resort, ¿no? Pero estos matices, lejos de anular la mirada crítica, nos invitan a pensar con una mayor profundidad en aspectos tan sumamente serios como son la descolonización, en la compleja maquinaria que supone el turismo y en nuestro propio posicionamiento también, ¿no? Como turistas en países desfavorecidos, ¿no? Como privilegiados en busca de una supuesta autenticidad que tiene más que ver con las expectativas del viaje en el tiempo, o sea, a priori, en esa búsqueda de exotismo, ¿no? Que busca más ahondar en la diferencia que en la propia vocación de conocer en profundidad la realidad de un país, ¿no? Cuenta Bayús que esta decisión fue algo que tuvo claro desde el primer momento. De hecho, la historia y la selección de Senegal como centro de la trama tiene algo un poco autobiográfico, ¿no? Y es que la directora cuenta que mientras trabajaba en el guión con Pau Subirós, eso es su compañero artístico desde hace muchos años, reflexionaba sobre aquellos momentos que habían marcado su construcción identitaria como adulta, ¿no? Siendo más joven. Y allí es donde aparece la idea de los viajes de adolescencia, cuando según cuenta, se esforzaba por escapar del rol de turista y convertirse en viajera, ¿no? Esa distinción que a menudo se hace en contextos vacacionales, ¿no? Sobre todo en otros países. Explica que en su juventud viajó mucho fuera de Europa y es capaz de reconocerse a sí misma, ¿no? En ese deseo que comparte Marta por comprender al otro y salir del circuito turístico habitual relacionándose con los locales, ¿no? Quizás algo que según ella misma narra, en Latinoamérica le fue mucho más sencillo, pero precisamente en Senegal no le fue posible, ¿no? Y esto es determinante en el planteamiento de la película. Por un lado, el hecho de ser una turista blanca y europea marca una frontera invisible, pero tremendamente tangible, ¿no? Por otro, algo que se enfatiza además con el hándicap del idioma. Y es algo que ella misma enfatiza en la película, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese intento frustrado de Marta por bajar a la playa casi al comienzo de las vacaciones, ¿no? Algo que además es magnificado por el hecho de ser mujer. Un tema en el que Bayús no se adentra en profundidad, pero sí perfila, ¿no? Porque es plenamente consciente. Quizás lo más interesante a este respecto es que precisamente dibuja esta diferencia de género a través de la mirada del padre, que proyecta quizás ese miedo hacia el otro desconocido, ¿no? Al que necesita por cuestiones económicas, ya que es agente turístico, pero que al mismo tiempo teme y quiere a cierta distancia, ¿no? Y que se materializa en la sobreprotección hacia su hija, que además es mayor que hacia su hijo, que es menor que ella, ¿no? Como ven, todos estos elementos son fundamentales en la construcción del personaje de Marta, que evidencia la confrontación generacional propia de su edad, pero también la cultural dentro y fuera del resort, ¿no? En este sentido, el casting ayuda muchísimo a dibujar estos roles, ¿no? Contaba Elena Andrada, con quien además hemos tenido el placer de conversar en distintas presentaciones y coloquios, que más que llegar ella a la película, la película llegó a ella. Y es que Neus Bayús no convocó un casting oficial para encontrar a la actriz que interpretara el personaje de Marta, sino que buscó directamente en institutos a jóvenes, adolescentes
que supieran hablar francés, pero que no tuvieran experiencia previa en interpretación. Y así despuntó Elena Andrada. De hecho, ella entonces estudiaba bachillerato y no solo no tenía ninguna vocación de actriz a priori en aquel momento, sino que incluso ahora en algunas conversaciones nos ha contado que después, que a pesar de ese gran papel que ha hecho en esta película, siguen sin estar del todo segura, ¿no? de quererse dedicar a la interpretación. Y precisamente este carácter no profesional confiere, según narra la protagonista, cierto paralelismo con el viaje interior de Marta, ¿no? El viaje interior de Marta dentro del viaje físico, ¿no? Que les comentaba antes o sea, ese paralelismo que se establece entre uno y otro viaje. De hecho, eso, la propia Elena Andrada cuenta que ya no había tenido ningún contacto previo, ya no solo con las cámaras, como les digo, sino con Senegal, ¿no? Con el país. De hecho, quizás, además de sus evidentes dotes interpretativas, se consigue precisamente a través de esto, esa espontaneidad, ¿no? Y ese carácter de rebeldía naif, ¿no? que dota Elena al personaje. De hecho, tanto era el desconocimiento de Marta hacia este mundo del cine y demás, que cuenta divertida que ni siquiera fue demasiado consciente a priori de que estaba trabajando con el aclamadísimo Sergi López, que es pues eso, un actor con larguísima y muy valorada trayectoria actoral. Pero precisamente este desconocimiento probablemente ayudó a que se instaurara entre ellos una relación tan sumamente estrecha y natural, ¿no? Esa relación que se transmite también en la pantalla. Y es algo que sin duda Bayus supo explotar durante el mes de rodaje que tuvieron que estar conviviendo en Senegal, porque precisamente fomentó ese carácter familiar tan creíble, ¿no? que se da en la película. Pero aunque Sergi López y Elena Andrada están maravillosos, no considero que no es el único acierto de la película, ¿no? Y es que la puesta en escena es tremendamente inteligente. O sea, ese estilo observacional de Neus Bayús subraya perfectamente el núcleo de la diégesis, ¿no? Por un lado, hay un trabajo muy consciente de los mecanismos de construcción de la mirada y por otro, una materialización muy sutil, pero muy efectiva de la idea de frontera que les mencionaba en la presentación. Ambos recursos ineludibles a la hora de explorar la relación con el otro, ¿no? que busca la película y que supone una de las señas de identidad más claras del cine de Bayús, ¿no? En relación con la mirada, probablemente el elemento más brillante en este aspecto es el que desempeña la cámara de Puma. En primer lugar, porque explicita e invita a reflexionar sobre el propio dispositivo cinematográfico, ¿no? En una suerte de ejercicio metacinematográfico. Y es que aquí Bayús consigue con la incorporación de este elemento, consigue hablar de la propia mirada del cineasta y del ejercicio de manipulación, en el sentido más etimológico del término, que supone la construcción de la realidad a través, en primer término, de la selección y de la ocultación mediante los encuadres y, en último término, con el propio montaje, ¿no? De hecho, esto lo vemos muy claramente en la edición de los vídeos que Kuma graba de los turistas, ¿no? Evitando esos momentos, pues quizás menos estimulantes del viaje y especialmente aquellos en los que Marta muestra el rechazo, ¿no? Hacia toda esa parafernalia que suponen las actividades grupales. Recordemos, por ejemplo, el ejercicio que hace en el coche, ¿no? Donde la mirada fuera de campo de Marta, que es rechazo hacia su padre, se transforma en parte del ejercicio de contemplación del paisaje y del avistamiento de animales, ¿no? Y es que el vídeo que graba Kuma, concebido como souvenir, es decir, como recuerdo del viaje, no pretende tanto ser un ejercicio de memoria fiel de la experiencia, sino una adaptación, de alguna manera, a las propias expectativas previas del turista, ¿no? Una manera de mantener los imaginarios creados previamente como una suerte
de burbuja, ¿no? Que no se transforma pese a la experiencia. Algo, bueno, es algo con lo que el propio cine en general anda negociando constantemente, ¿no? Dado que por un lado absorbe los imaginarios previos asociados a la realidad y por otro lado construye nuevos imaginarios, ¿no? Que dialogan bien para reforzarlos, para subvertirlos con esos imaginarios profílmicos, ¿no? Quizás esto es algo que es más fácil de detectar a través del documental de creación, no tanto quizás en el documental tradicional expositivo, por esa apariencia precisamente, ¿no? De realidad, de fidelidad con la realidad que da el documental tradicional, pero que en la ficción además, por la aparente transparencia del dispositivo cinematográfico, ¿no? Por ese pacto que establecemos como espectadores con la ficción, ¿no? En la que presuponemos, bueno, pues una cierta vocación de creer aquella ficción que se nos está narrando, ¿no? Suele ser menos explícita, ¿no? Y aquí vemos cómo Bayús trabaja en esa esencia propia de Bayús, ¿no? Con esos ecos de su trayectoria documental. Por otro lado, la grabación de estas imágenes por parte de Kuma permite explorar a ese otro al que vamos en busca como turistas, o sea, al que construimos como objeto de mirada en sujeto de mirada, ¿no? Y es que eso, como turistas, bueno, por un lado, como cineasta europeo filmando en Senegal, o incluso nosotros mismos como espectadores europeos contemplando Senegal, ¿no? Aquí yo creo que unos y otros roles se equiparan. El foco está puesto en nuestra mirada hacia lo desconocido, ¿no? En este caso hacia el país africano. Sin embargo, con este ejercicio, Bayús deja la puerta abierta a la posibilidad de ser mirados, ¿no? Y de nuevo pone en evidencia la misma artificiosidad que genera el contexto. De alguna manera nos habla de los códigos extemporáneos, ¿no? Y totalmente desprovistos de contexto real que se producen en un viaje de estas características. De ahí, de hecho, parte el momento crítico, ¿no? De Marta al final de la película, y es que ella va buscando una autenticidad en el local, rechazando todas esas ceremonias artificiales, ¿no? Donde se prima la tradición como espectáculo de lo exótico, sin reparar, y este es un gran acierto de la película, sin reparar en que como turista europea, ella también forma parte de un rol muy, muy determinado y que se aleja mucho, pese a todos sus intentos, de esa pretendida autenticidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la imagen del padre de Marta en los vídeos de Kuma, entregado al baile de esa manera, ¿no? Algo que solo tiene sentido en ese contexto, ¿no? Pero que no habla para nada de ninguna manera, vamos, de su propia realidad como individuo, ¿no? Al final es de manera más o menos inconsciente la interpretación de nuevo de un papel como turista europeo en un contexto así, ¿no? Esta falta de conciencia de poder ser objeto de mirada rima en Marta con la falta de conciencia de su propio posicionamiento privilegiado, ¿no? En este contexto. En este sentido, el papel de Marta es muy naif, ¿no? Y muy inconsciente en cuanto a eso, a su propio papel como europea, ¿no? Y es que se cree capaz de considerarse una igual por el mero hecho de querer serlo, ¿no? Sin atender a que los locales también ven en ella esa diferencia insalvable en lo que duran unas vacaciones en un resort, ¿no? Esto se aprecia, por supuesto, en la relación con Kuma, y en ese final en el que se le cae la venda de los ojos, de alguna manera, ¿no? Este final tan dramático para los ojos de un adolescente, pero también con las conversaciones con Aisatu, ¿no? En las que intenta encontrar una cómplice en igualdad de condiciones, eh,
y de vez en cuando lo consigue efectivamente, ¿no? Pero y esa complicidad sí que es recíproca, pero en la que paralelamente se obvian que las realidades son totalmente diferentes, ¿no? De hecho, está ese momento cuando están bebiéndose las cervezas, estas robadas, que le dice que vaya a verla a visitar, o sea, que vaya a visitarla a Barcelona, ¿no? Pues o sea, algo que de alguna manera responde a ese idealismo tremendamente bien intencionado, pero muy inconsciente, ¿no? Y muy cortoplacista, eh, que desde luego probablemente encuentra su máxima expresión en el tema del robo del dinero, ¿no? Para comprar la cámara. Porque más allá de las consecuencias del robo en sí, por supuesto, y las consecuencias precisamente tamizadas por ese privilegio, claro. Nos invita a reflexionar sobre, quizás sobre el difícil equilibrio que existe entre el privilegio en este caso da el poder económico y la vocación, nuestra vocación de relacionarnos de igual a igual, ¿no? De hecho, por último, o sea, esto rima con algo que con lo que quería cerrar esta charla, que era recuperar la idea de frontera, ¿no? Que les mencionaba. Y es algo que Bayús, como les decía, ya nos habla, ¿no? En el propio título, ¿no? Que eligió en el primer momento, este Staff Only. Ese cartel que indica que es zona prohibida para el turista, porque dentro de ese pequeño despacho donde Kuma edita los vídeos, la realidad es muy diferente a la que puede, o sea, a la que el turista puede ver y probablemente en muchos casos quiera ver también. Algo que viendo la película me hacía pensar, no sé si a ustedes les haya evocado algo parecido, ese telón de fondo del cielo pintado en el show de Truman, ¿no? Ese mundo entre bambalinas que existe más allá de lo que consideramos realidad. Pero de hecho este cartel o la puerta, el símbolo de este cartel, ¿no? Y todo lo que supone ese cruce de la puerta, del umbral, eh, no deja de ser una frontera dentro del propio territorio fronterizo que supone el resort, ¿no? De hecho, toda la infraestructura del hotel está concebida como una suerte de tercer espacio con unos códigos propios absolutamente limitados que de hecho se reproducen independientemente del país en el que se establezca una infraestructura de este tipo, ¿no? Que desde luego no es Europa o no es la geográficamente, espacialmente no es Europa, pero de ninguna manera es Senegal tampoco, ¿no? Y Bayuso esto lo explora de manera muy explícita en el propio cruce, por ejemplo, de la frontera que hace Marta al salir en moto con Kuma por la ciudad, o en la discoteca, por ejemplo, ¿no? Donde los jóvenes bailan y se divierten, en realidad de la misma manera que se hace en cualquier otro país del mundo, ¿no? Muy, muy lejos de esa música tradicional que se escucha dentro del resort, ¿no? Y que evoca de nuevo esa autenticidad que no tiene nada que ver con eso, pues con la realidad que se vive en el bar, ¿no? Por ejemplo, o en la habitación que comparte con Kuma, ¿no? Ese pequeño oasis en la que, al menos en un tiempo muy limitado, parece que la pareja se puede comportar de igual a igual, ¿no? Alejada de esos códigos de local desfavorecido, turista privilegiado, ojo con ese cambio o sea, esa jerarquía que no siempre funciona de la misma manera, ¿no? De hecho, el final de la película da buena muestra de ello, ¿no? Habría muchísimas más cosas que decir de esta estupenda película y sin duda de la gran Neus Bayús, pero bueno, no les quiero entretener más. Simplemente comentarles que la directora ya anda preparando su próxima película, Seis días corrientes, que según parece al menos será una comedia en la que sigue un grupo de fontaneros en sus experiencias surrealistas con distintos clientes, ¿no? Eh, Particularmente este tema me parece, o sea, creo que nos va a sorprender y tengo especial curiosidad porque la veamos. Ojalá algún día podamos reflexionar juntos sobre esa película, porque
da la impresión de que de nuevo va a volver a hacer cierta rima con esa mirada del otro y de nuevo a recuperar esa idea de frontera, en este caso probablemente bastante menos tangible, que es el umbral del propio domicilio privado, ¿no? Esa entrada de un extraño y ese juego de miradas que se produce entre uno y otro. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto lo podremos confirmar en un tiempo, de momento toca esperar. Así que nada, hasta entonces seguimos con nuestras películas y les invitamos a que vuelvan a pasar la tarde con nosotros. De hecho, este mismo sábado, con el documental de Elena Taberna Varados, como siempre aquí a las 6 en Filmoteca Villaverde. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y que pasen muy buenos días.